Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Vila, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo. Bienvenidos a Coram Deo. Soy el pastor Cristian Vila. Imagina por un momento que estás caminando por un bosque en medio de una neblina densa. De repente encuentras un mapa. El mapa parece auténtico, pero notas que alguien ha dibujado rutas adicionales con una tinta ligeramente distinta. Estas rutas te proponen tesoros escondidos, pero parecen alejarse del camino principal que conoces muy bien. ¿Confiarías tu vida en estos trazos adicionales? Bueno, hoy vamos a hablar de la diferencia entre el camino trazado por Dios y las huellas humanas que intentan mezclarse con él. Nos adentramos en el tercer párrafo del primer capítulo de nuestra confesión de fe para hablar de lo que llamamos los libros apócrifos. El término mismo del griego significa escritos ocultos. Pero, ¿por qué están ocultos? ¿Es porque guardan secretos místicos o es porque carecen de luz divina necesaria para guiar a la iglesia? Vivir Coram Deo significa aprender a distinguir la voz del pastor de entre los susurros de los hombres. Para entender por qué hoy nuestra Biblia tiene 66 libros y no más, debemos viajar hasta el año 1546. Aquí es el Concilio de Trento. Imagina la escena. La Iglesia romana, en plena Contrarreforma, decide formalizar qué libros son inspirados. Lo asombroso es que la votación no fue unánime, ni mucho menos. De los presentes, 24 votaron a favor de incluir la apócrifa, 15 votaron en contra y 16 se abstuvieron. Incluso dentro de Roma había una división profunda. Sin embargo, declararon anatema a todo aquel que no aceptara libros como Tobías o Macabeos o Judith como palabra infalible. Durante casi 100 años el debate ardió en la cristiandad hasta que los teólogos en Westminster tomaron una posición decisiva. Estos libros no son de inspiración divina, no tienen autoridad en la iglesia y no deben usarse de manera distinta a cualquier otro escrito humano. Pero, ¿en qué se basaron para ser tan tajantes? Aquí entramos en la profundidad de la inspiración. Los reformadores entendían que la Biblia es un libro único porque tiene dos voces en una relación perfecta. Usando términos que teólogos como Babic resaltaban, hablamos de la distinción entre las preposiciones griegas opo y dia. Dios es el autor primario, el opo, el que exhala la palabra, mientras que los profetas son los autores secundarios, dia, a través de los cuales Dios habla. Es lo que nosotros llamamos la inspiración plenaria verbal. Dios no usó a los hombres como troncos o bloques inertes, sino que santificó sus personalidades, sus estilos y su educación. Así, el apóstol Pedro, un pescador, usa el lenguaje del mar para decirnos que los profetas fueron llevados o impulsados por el Espíritu Santo, como un barco cuyas velas son movidas por el viento. En los libros apócrifos, esa vela no está siendo movida por el viento del Espíritu, es simplemente el remo del esfuerzo humano intentando imitar la travesía divina. Cuando analizamos el contenido de estos libros ocultos, la falta de unidad con el resto de las Escrituras se vuelve evidente. Encontramos historias como la de Bel y el dragón, donde Daniel supuestamente derrota a un dragón dándole de comer bolas de brea y pelo para que estalle, o en Tobit, donde se usa el corazón y el hígado de un pez para crear un perfume que espanta a los demonios. Más allá de lo pintoresco, estimado oyente, el problema es teológico. Contienen doctrinas sobre la oración por los muertos o sobre la naturaleza del infierno que contradicen el testimonio unificado en los 66 libros inspirados. Ni Jesús ni los apóstoles citaron jamás estos libros como autoridad divina. La Escritura debe interpretarse con la Escritura, y la apócrifa simplemente no armoniza con ese coro celestial
de la revelación especial. Hoy enfrentamos un peligro igual de sutil, estimado oyente, la neo-ortodoxia. Esta visión sugiere que la Biblia es un libro humano que se convierte en palabra de Dios mediante nuestra fe. Pero la verdad reformada es que la Biblia es la palabra de Dios, la creas o no, porque su autoridad no reside en el lector, sino en su autor divino. Esta ideología es la raíz del pluralismo moderno que pone al mismo nivel el Corán, la Biblia o cualquier otro libro sagrado, basándose solo en lo que funciona para cada persona. Pero nosotros rechazamos la apócrifa, no por ser protestantes, sino porque no es la voz de Dios. No es cuestión de etiquetas, es una cuestión de verdad objetiva. ¿Cómo se ve esto en tu vida cotidiana? Sentado en tu sala, en tu banca del domingo. El desafío contemporáneo no es solamente el libro de los macabeos, sino lo que llamamos los libros apócrifos modernos. Libros de gran éxito que pretenden hablar en nombre de Jesús, o de forma más sutil el peligro de no distinguir entre el texto sagrado y las notas de estudio de tu Biblia. Hay creyentes que están dispuestos a morir por una interpretación en un pie de página sin verificar si realmente tiene el respaldo de todo el canon bíblico. Hemos perdido ese espíritu de los bereanos de escudriñar si lo que dice el autor humano, por muy famoso que sea, coincide con la regla de fe. Necesitamos una colección falible de libros infalibles. Tenemos una colección infalible porque Dios, quien inspiró las palabras, también ha preservado su canon para su iglesia. Al final de este recorrido, estimado oyente, nos quedamos con la suficiencia de Cristo, que ha sido revelada en las Escrituras. No necesitamos revelaciones ocultas ni tradiciones humanas para conocer el camino de la gloria. Tenemos todo lo necesario para creer y vivir en esos 66 libros que Dios ha guardado para ti. Así que, mientras cierras este episodio y retornas a tu jornada, te invito a mirar tu Biblia, no como un libro entre muchos, sino como la autoridad final que gobierna tu alma. Y déjame dejarte con esta pregunta que debe resonar en tu corazón todo el día. Si Dios ha trazado un camino tan claro, un camino tan seguro, sin errores ni añadiduras humanas, ¿cómo estoy viviendo la pureza y la suficiencia de su palabra delante del rostro de Dios? Esto ha sido Corandeo, estimado oyente. Que la voz del Dios vivo sea la única que guíe tus pasos. Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Corandeo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.